Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Protagonistas de los clásicos del cine de terror hasta las emocionantes historias de aventuras, las momias han fascinado a generaciones. En este episodio vamos a adentrarnos en el misterioso mundo de estos cuerpos que nos cuentan relatos de antiguas civilizaciones. Hablaremos de las célebres momias egipcias que han cautivado la imaginación del mundo durante siglos. Exploraremos las momias chinchorro, las más antiguas del planeta, y descubriremos detalles inéditos del niño del Cerro El Plomo, un pequeño ofrendado a los dioses en una ceremonia inca hace más de 500 años. ¿Sabías que en el Museo Nacional de Historia Natural se encuentran estas fascinantes momias? Vamos a conversar con Verónica Silva, antropóloga física y curadora del Museo de Historia Natural, así que prepárense para conocer rituales sagrados y las historias ocultas que yacen en las entrañas de estas momias. Bienvenida, Verónica, es un gusto contar contigo en este espacio. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias. Bueno, como Museo Nacional de Historia Natural, siempre para nosotros es un agrado las invitaciones que nos hacen, sobre todo la oportunidad de hacer divulgación científica del trabajo que nosotros realizamos. Y nosotros felices de hacer este cruce de disciplinas, de museos y que se muestre lo que ocurre tras bambalina de estos espacios tan valiosos que son los museos nacionales. Verónica, ¿cuál es la diferencia entre un antropólogo físico, un arqueólogo? Porque trabaja mucho con arqueología. Entonces, partamos desde lo más básico para ir haciéndonos este contexto del tema que vamos a abordar hoy, que con el Museo Histórico hemos preparado una serie de programas en torno a la muerte. Bueno, partamos por lo más simple. La arqueología estudia los objetos. Entonces, siempre cuando hablamos como de cuerpos momificados, siempre creemos que estamos hablando de arqueología, ¿cierto? Pero no. La arqueología estudia los objetos. En cambio, nosotros, los antropólogos físicos, nos evocamos al cuerpo, el estudio de los cuerpos antiguos. Eso es lo que sería la bioarqueología. Pero además, la antropología física tiene otras ramas, como por ejemplo la antropología forense, donde yo también trabajo. Soy ahora presidenta del equipo chileno de antropología forense y derechos humanos. Y la antropología social, en cambio, trabaja con las comunidades. Entonces es más similar a la sociología, digámoslo así. Y efectivamente con la arqueología trabajamos en conjunto en lo que es bioarqueología, ya que los objetos que están asociados a los cuerpos son parte de lo que estudia la arqueología. Entonces, cuando vamos a trabajar, por ejemplo, a excavar un cementerio, vamos a trabajar en conjunto, tanto arqueólogos como antropólogos físicos. Tremenda aclaración, muchas gracias, porque yo estaba un poco perdida y creo que le pasa a muchas personas. Metemos todo en el saco de la arqueología sin comprender mucho ahora los cuerpos. Aprovecho, antes que nos vamos metiendo más en el tema del pasado, sobre esto que nos decías, que ahora eres presidenta de la Sociedad de Antropólogos Forenses. Sí, del equipo chileno de antropología forense y derechos humanos. ¿Eso qué significa? ¿Sería como un antropólogo así que trabaja como en la morgue? ¿O qué hacen? ¿Exhuman los cementerios? Efectivamente, o sea, a lo largo de mi trayectoria en la antropología forense he trabajado en la búsqueda de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, no solamente en la exhumación, sino también en el análisis pericial de los cuerpos, tanto para determinar las causas de la muerte como el mecanismo, cuáles son el contexto de la muerte. Hemos trabajado directamente con jueces, porque bueno, todas estas causas son de la ley antigua, entonces trabaja con ministros con dedicación exclusiva general. Qué interesante. Bueno, como te digo, la idea es que
te vamos a sacar el jugo, Verónica, porque pocas veces podemos contar con alguien al nivel de especialista como tú, de experta. Entonces hay muchas dudas, no hablo solo por mí, hablo de lo que recabamos a través del museo, de nuestra audiencia, de quienes nos escuchan. Entonces, vamos a esto de los cuerpos, también para ir entendiendo. ¿Tú trabajas con huesos, por así decirlo, o con cuerpo? ¿En qué estado? Claro, la preparación del antropólogo físico básica es tiene una preparación muy profunda respecto a la osteología. Sin embargo, yo me he especializado en cuerpos momificados además los estudio a través de tomografía computarizada, que eso me permite hacer un estudio que no interfiere en la conservación de los cuerpos. Entonces podemos mirar el interior de los cuerpos a través de la tomografía computarizada con autopsias virtuales, pero sin dañar el cuerpo. Antiguamente lo que se hacía era efectivamente sacar radiografías, pero se hacían autopsias igual para poder estudiar los cuerpos. Entonces ahora estamos en un paso que es más bien virtual y ya no se destruyen los cuerpos en el proceso de estudiarlos. Entonces también es un proceso más ético en cuanto al cuidado de estos cuerpos del pasado. Claro que sí. Qué interesante esta tecnología. ¿Puedes contarnos un poquito más? Así como que entran, como uno se imagina, este túnel de la tomografía, ahí los meten como... Bueno, el mismo escáner que uno se hace cuando te mandan a hacer un escáner, donde básicamente lo que hace la tomografía computarizada es que te toma imágenes con rayos X también, pero plano por plano, como unos cortes. Y esos cortes, mientras más finitos, nos permiten hacer una reconstrucción más fina también de lo que es el interior del cuerpo. Entonces nos permite visualizarlo tanto en 2D, estas típicas imágenes del escáner, pero también en 3D. Entonces podemos crear modelos 3D y en el caso nuestro, nosotros hemos hecho, por ejemplo, la exhibición Chinchorro Trascender a la Muerte, tenía réplicas que eran impresiones 3D a partir de la tomografía, un trabajo hermoso que se hizo con la clínica Las Condes. Qué maravilloso, ¿eh? Todo esto de la impresión 3D a mí me sigue impactando. Y esto, como tú decías hace un momento, a poder preservar de mejor manera, ser más respetuosos con estos restos y que se sigan manteniendo en el tiempo. Supongamos que tenemos aquí, tú estás trabajando en una excavación, aparece un cuerpo, ¿cuáles son esas señas principales que ustedes miran? No sé, por una persona común y corriente como yo pensamos en la huella. Listo, como que es el identificativo, pero ¿cuáles son los puntos básicos con los que ustedes trabajan al momento de observar un cuerpo? Bueno, depende del estado de conservación, si es un cuerpo momificado o esqueletizado. Los cuerpos esqueletizados nos permiten ver directamente algunas características de dimorfismo sexual que presentan los esqueletos, ya sea en el cráneo o en la pelvis siempre es la más confiable. Entonces podemos diferenciar fácilmente un hombre de una mujer, o también cuando son subadultos, o sea, no adulto que se llama ahora, pero que en verdad se refiere a niños, niñas, infantes o también eh, los jóvenes, digamos, los juveniles, que todavía no se han desarrollado por completo ahí. Entonces ahí es más fácil, por ejemplo, determinar la edad, cuando vemos que todavía hay etapas del desarrollo fácilmente identificables, ahí es mucho más fácil identificar la edad. Si no, ya lo tenemos que hacer en laboratorio muchas veces para llegar a una conclusión, porque muchas veces en terreno no se puede visualizar todas las características fácilmente. Y lo otro son los cuerpos momificados, y ahí es cuando no necesariamente el cuerpo te va a entregar información porque podría ser un fardo funerario, por ejemplo. Está completamente envuelto y tú no puedes ver desde fuera, en el momento de la excavación, las características de ese individuo. Y ahí es donde es necesario hacer estos análisis digamos, antiguamente se hacían las radiografías, pero hoy hacemos estas tomografías computarizadas. ¿Y qué hay de los dientes, por ejemplo? Los dientes son fundamentales para todos en el sentido de identificación. No es como en las películas de que ni siquiera en forense, de que te vas a encontrar con la ficha dental de la persona y vas a poder compararla, no. Eso no pasa mucho en Chile, porque es mucho más desordenado el registro. Pero sí los dientes, por ejemplo, el desarrollo dental nos permite determinar la edad
justamente las personas que están todavía en desarrollo, y también el desgaste dental nos ayuda a determinar, por ejemplo, los tipos de dieta, si la persona también es mayor o no, y enfermedades dentales también. Yo acabo de presentar un caso en Puerto Montt de un cuerpo momificado egipcio que tenía un grave problema dental que probablemente pudo contribuir a la causa de muerte, incluso. Entonces a veces nosotros como que no le tomamos tanta atención al tema de los dientes y es bastante importante en todo sentido. Claro, les va mostrando ahí las pistas de quién era o qué hacía esta persona cuando estaba viva. Mencionabas estos fardos funerarios de las momias Chinchorro, quiero que vamos hablando, además, sobre todo de todo lo que se resguarda ahí en el Museo de Historia Natural. Las momias Chinchorro, cuando yo las vi por primera vez así en vivo en el Museo de Azapa, me llamaron la atención porque uno piensa momia y se imagina las películas, sobre todo por estos días de Halloween, así que va la momia con los brazos estirados y envuelta. Hoy día hay muchos disfraces que se enrollan en un papel higiénico y quedan lista la momia. En nuestra cabeza tenemos las momias egipcias y así, ¿no? Que están con vendas, pero las momias Chinchorro no son así. No, ordenemos un poco. En el norte de Chile tenemos distintos tipos de cuerpos momificados, ya sea de forma natural, y tenemos efectivamente el chinchorro, que es momificación artificial, igual que la egipcia, pero a diferencia de la egipcia, chinchorro no conserva los tejidos blandos, entonces el proceso de preparación del cuerpo se asemeja mucho más a la taxidermia tradicional que a la momificación propiamente tal. ¿Por qué? Porque la definición de momificación es la preservación de los tejidos blandos. Y en chinchorro lo que se preserva básicamente es la piel, los huesos y pelo. Y ese pelo no necesariamente es de los individuos. Podemos hablar un poco del proceso en más detalle, pero para volver al tema de la momia egipcia o de los cuerpos momificados egipcios, para no llamarles momias, es que los cuerpos egipcios tienen desecación artificial a través del natrol. Entonces, solamente se sacan algunos órganos, se conserva el corazón y el cuerpo se deseca a través de esta sustancia salina que es el natrol, que es una sal natural en el desierto que además es rica en bicarbonato de sodio, que de alguna forma impide la proliferación de bacterias. Volviendo a Chinchorro, Chinchorro es mucho más antigua, claro. Tenemos fecha de 7.500 años de antigüedad con los cuerpos chinchorro, por eso que se llaman las momias más antiguas del mundo, aún conservan esa categoría, y los cuerpos chinchorro, los primeros en momificarse fueron infantes, bebés y niños o niñas. Y eso a mí me parece lo más interesante porque sabemos que en el antiguo Egipto lo que se buscaba era preservar el cuerpo para la otra vida, para la eternidad. Y las personas, mientras más recursos tuvieran, mejor iba a ser la momificación y mejor sus ataúdes y todo lo que lo acompañara. En el caso Chinchorro, lo fascinante es que comienza con los infantes. Y ahí entonces estamos viendo que hay un trabajo, por lo menos son las conclusiones a las que yo llego, a partir del estudio de los cuerpos, que hay un trabajo comunitario de las familias en conjunto para trabajar el cuerpo de estos infantes y volverlos, lo que yo llamo el renacer, ¿cierto? Claro, qué bonito. Entonces, lo que yo lo estoy planteando como un proceso de duelo activo de la comunidad, frente a esto que está sucediendo, que es la muerte de los infantes. Lo que hay que entender es que en las comunidades cazaros-recolectoras, que un niño te sobreviva sobre 3 años ya es un tremendo logro. Entonces tenemos que entender que son poblaciones que tienen una alta mortandad infantil, ¿no? Aquí no se trata de
sacrificios, por ejemplo. Bueno, ¿qué ocurre con otras momias que tienen ahí en el museo? Pero respecto a los chinchorros, claro, tienen, voy a decir muy equivocadamente, pero como una máscara de barro encima, ¿no? Y tienen como elementos naturales, como unas ramitas. Entonces, como que uno se pregunta qué es lo que finalmente se conserva del cuerpo original. Tú decías, extraen los tejidos blandos. ¿Qué quedan? ¿Los huesitos? Sí, lo primero cuando muere una persona, un niño, una niña, lo primero que tenían que hacer era extraer la piel. Y esa piel debía ser curtida, porque la piel, si no es curtida, eh, se resquebraja y después no sirve para hacer porque ellos la volvían a poner. Entonces, probablemente habían procesos paralelos. Entonces, la piel era extraída y curtida, igual que en la taxidermia. Luego se limpiaba todo el esqueleto, se sacaban no solamente los órganos, sino también los músculos. Esto es como el proceso general, pero en realidad tú lo vas a encontrar que cada cuerpo es distinto del otro. Ah. Por eso que hay también procesos distintos. Luego que limpiaban completamente el esqueleto, le devolvían el volumen con distintos rellenos. Por ejemplo, las más tempranas lo que tienen es, por ejemplo, en miembro superior e inferior, en los brazos, las piernas, tienen piel de camélido con el pelo hacia adentro. Mm. Queda la piel, la parte interna de la piel del camélido hacia afuera, como si fuera un reemplazo de la piel humana. Ahí no hay restitución de la piel humana, en los más antiguos. Y en cuanto al relleno de estos más antiguos, que son del sitio Camarones 14, tienen sedimentos mucho más toscos que los que vemos después. Entonces, después cuando ya la técnica está mucho más avanzada, vemos estas mascarillas que tú decías que son de arcilla, una arcilla de una calidad impresionante, una arcilla limpia, que uno encuentra efectivamente en las desembocaduras. Estuve hace unos años en Camarones sacando arcillas y las analizamos con Marcela Sepúlveda justamente para ver este tema de la calidad de los materiales. La verdad es que es impresionante, o sea, son Claro. arcillas de extremada calidad, muy blancas, libres de arena, Han espectacular. durado más de 7000 años. Sí, y los rellenos son muy diversos, o sea, a veces rellenan solo con fibra vegetal, otras veces con mezclas de fibra vegetal y sedimento, otras veces son, bueno, las modeladas en arcilla, que esas son como en un periodo intermedio, entre las más tempranas y las más tardías. Bueno, de todas formas vemos mucha variabilidad a lo largo del tiempo, son 4000 años que Chinchorro está momificando. ¡Wow! No sabía, yo pensé así como un grupo de gente, así pongámosle durante 100 años, nada más. Ah, no. Entonces, todo este tiempo, obviamente hay muchísima variabilidad que en verdad tiene que ver con esto que yo te decía, que cada grupo familiar construye el cuerpo como le nace en el momento, entonces hay tanta variabilidad que ninguna es igual a la otra. Y eso me parece a mí fascinante, porque podemos decir que cada una es única, única e irrepetible como las personas. Qué increíble, o sea, dependía, digamos, claro, de cada familia, cada persona, más que un estándar, más que un manual de cómo momificar. Claro, igual hay una tradición, que es lo que se va transmitiendo de generación en generación, pero como te digo, lo fascinante es esto de que ninguna sea igual a la otra. Siempre vas a encontrar alguna evidencia de algo que hicieron distinto. Por ejemplo, tengo algunos huevitos que tienen las vértebras separadas, como que si lo hubieran querido hacer crecer, como este proceso de crecimiento truncado que tuvieron, lo pudieron hacer crecer al momificarlo. Entonces, todo ese proceso que nos está visualizando eso del duelo, el duelo activo de las personas, a mí me parece fascinante. Has mencionado los niños, los bebés. ¿Quiénes se momificaban? ¿Todos? ¿Solo los niños? ¿Solo niños como de la élite? Cuéntanos sobre eso. Otras son cazadores recolectores, los chinchorros pescadores, especializados pescadores. Entonces, es difícil decir que hay una élite. Las sociedades cazadoras recolectoras en general son sociedades mucho más igualitarias en todo sentido, también en lo que es la división sexual y trabajo, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos que entender en Chinchorro es que si bien nos están momificando todos,
o todas, hay una selección, no sabemos bien por qué, pero puede estar relacionada con las muertes tempranas o repentinas. Yo estoy apuntando aquí a muchas cosas que después quiero indagar y, bueno, idealmente más adelante que nos volvamos a encontrar. Vamos al museo, porque yo había visto por ahí en Instagram, creo, esta charla que estuviste dando sobre las momias egipcias. ¿Qué hay en el Museo de Historia Natural respecto a cuerpos? Porque uno va, yo estuve hace poquito ahí, hay de todo, ¿no? Hay muchas cosas y lo que la gente más lo reconoce es este esqueleto de ballena, pero en cuanto a seres humanos, ¿qué se resguarda ahí de lo que nos puedas contar? Bueno, nosotros tenemos colecciones de todo Chile, incluso colecciones que son de otras partes del mundo, como lo que tú mencionaste recién, ¿cierto? Nuestra colección egipcia. Dentro de la colección egipcia tenemos 3 cuerpos momificados con sus sarcófagos y yo he estado realizando un proyecto de investigación que incluyó ahora, o sea, ya he tenido proyecto de investigación para Chinchorro, que hicimos la exhibición a partir de esa investigación. Luego Niño Cerró el Plomo, que las publicaciones están por salir, y ahora estamos con un proyecto de cuerpo momificado egipcio. Entonces, digamos que esto de la especialización de cuerpos momificados me ha llevado a poder analizar, tener el privilegio de analizar todos estos cuerpos que son espectaculares, no solamente por lo que hablamos, ¿cierto?, de la conservación de los cuerpos, sino de lo que significa la cultura detrás, de lo que significa el trabajo para que se preservaran estos cuerpos hasta el día de hoy. Entonces, en Chinchorro tenemos este trabajo de la comunidad. En Egipto, las egipcias tenemos todo este trabajo de los momificadores, que eran especialistas, ¿cierto? Y en el caso del Niño Cerro Plomo es gracias a las condiciones de la montaña en un contexto de ofrenda, ¿cierto? Sacrificio humano. Todo esto nos permite entender nuestro pasado como humanidad. Totalmente. Cómo nos hemos relacionado con la muerte, que es la certeza que tenemos todos. Ahí es donde todos somos iguales. Me pregunto muchísimo qué hacen unos sarcófagos, unas momias egipcias ahí en el museo. ¿Cómo llegaron? Parte del proyecto que hicimos fue también entender como la historia de estos sarcófagos y los cuerpos. Y ahí nos sirvió muchísimo el trabajo de Daniela Silva, que ella hizo su tesis con historiadora, entonces hizo su tesis investigando justamente el origen de estos sarcófagos. Y bueno, el trabajo que se ha realizado antes también por la Sociedad Egiptológica de Chile está muy enfocado, ahí también el trabajo de Grete Mosny, que fue fundamental. Grete Mosny era egiptóloga, entonces ella hizo un Ah, ella trabajo era con egiptóloga. todo eso nos ha permitido como ir reconstruyendo esta historia de los cuerpos, pero siempre estaba enfocado todo estos estudios a los sarcófagos. Entonces acá le quisimos dar el énfasis a los cuerpos. Bueno, ¿y cómo llega? La primera fue comprada directamente por el gobierno de Chile al gobierno egipcio. Y ahí un actor clave fue Alberto Plescana, que era ministro plenipotenciario en París, y él fue quien facilitó que se lograra esta compra. El viaje fue bastante sufrido, digamos, porque Mm. el sarcófago, sobre todo el de cartonaje, llegó bastante destruido y ahí Filippi lo describe, digamos, de que tuvo que hacer restauraciones y todo con los sarcófagos cuando volvieron, o sea, cuando llegaron. El segundo fue donado por Francisco Torromeo, un comerciante argentino, pero la donación no se llevó a cabo inmediatamente porque por 5 años estuvo el cuerpo en posesión de otra persona que lo reclamó en el puerto de Valparaíso como suyo, el sarcófago con el cuerpo, y a Filippi le costó mucho, estamos hablando de la época de Filippi, Ujú. 1800, le costó mucho recuperar el cuerpo. Entonces, finalmente la persona decide entregarlo, pero como una donación suya, Ah, prácticamente. Y el último fue comprado por el papá de Rebeca Mate, nuestra escultora, famosa escultora chilena, ¿cierto? Que él lo compró en el Cairo en 1874, si no me equivoco, y lo tuvo en París primero, este sarcófago,
Luego vuelven a Chile en 1902 y ahí aparece en la aduana el ingreso de todas las obras de arte que él traía desde París junto a su hija Rebeca Mate. Y ahí dentro de ese inventario de aduana aparece el sarcófago. Y luego hay una foto en 1905 de, del sarcófago en la revista Zigzag, y la foto se llama En el taller de Rebeca Mate. Ah, Parece el taller de Rebeca Mate con el sarcófago detrás de la fotografía. Es la primera fotografía que tenemos del sarcófago en Chile. Y bueno, luego de que muere el papá, el esposo de Rebeca decide donarlo al Museo Histórico, el de ustedes, ujú. al Museo Histórico Nacional. Bueno, en verdad en ese tiempo era el Museo de Etnología y Antropología de Chile, que luego pasó a ser parte de la sección de prehistoria del Museo Histórico Nacional. Y luego, en el año 1974, la mayor parte de la colección de prehistoria del Museo Histórico Nacional viene al Museo Nacional de Historia Natural, y ahí es donde llega este sarcófago. Tremendas historias y recorrido para estos 3 sarcófagos. Yo me imagino qué hacía la gente que los guardaba en su casa. ¿Cómo? Era parte de como de el estatus de alguien que quería demostrar estatus, tenía que tener un sarcófago en su living. Así como vengan, voy a hacer una fiesta para que vengan a sacarse una selfie con el sarcófago. ¿No? Y de hecho en Europa se hacían las fiestas de desvendaje, donde Ah, básicamente desenfardaban los cuerpos y hacían autopsia, pero como una fiesta, tomando vino. Terrible. wow. Bueno, y a propósito de todo, como que estuvo de moda, parece, a fines del siglo XIX, principio del XX, que recorrieran todas estas momias egipcias por el mundo. Si llegaron aquí esas 3, de a lo mejor haber alguna otra en colecciones privadas, y por el Sí, mundo ya me imagino. hay otra en el Museo de Hualpén, que es de la colección Pedro Sañartu, y también dentro del nuevo proyecto que presentamos, que espero que lo ganemos, está la intención de estudiar ese cuerpo para completar los estudios de los cuerpos modificados que tenemos en Chile. Y ahora unos cuerpos que han sido manoseados, por así decirlo, y recorridos y todo, que han sido expuestos a tantas cosas. ¿Es posible como obtener información fidedigna de esos cuerpos todavía? Lo que pasa es que uno piensa que cuando las colecciones llevan demasiado tiempo en un lugar, ya como que le hicieron todos los estudios habido y por haber. Eso es lo que yo me imaginaba. Pero cuando me hice cargo de la colección bioantropológica, que ya estamos hablando del año 2016, ya van a ser casi 9 años que llegué al museo, la verdad es que hay mucho por hacer y estos cuerpos, como te digo, nunca habían sido estudiados de forma sistemática, solamente se habían enfocado la investigación en los sarcófagos. Por lo tanto, había todo por saber. Y la verdad es que hemos tenido, no voy a adelantar nada, pero hemos tenido resultados espectaculares, mejor de los que esperaba. Qué bueno. Bueno, vamos a estar esperando esa publicación para hablar en detalle de las momias egipcias. Aquí estábamos hablando en general en torno a la muerte, los rituales y las momias, como tú decías, que tenemos aquí en nuestro país. Lo vamos a dejar ahí como una breboca para más adelante. Verónica, y mencionabas también el niño el plomo, que es una de las figuras icónicas que uno ve cuando va a recorrer el Museo de Historia Natural. Sí, bueno, el niño él fue ofrendado al Cerro El Plomo cuando tenía 8 años de edad. Y claro, realizó un largo viaje porque él primero fue llevado al Cusco, que es donde se oficiaba la ceremonia, Y y salió desde de aquí, desde aquí al Cusco. no se sabe el Ah, ya. origen, pero desde el Cusco sabemos que caminó hasta el valle del Maipo Mapo. Wow. Y ahora, claro, hemos estado reconstruyendo no solamente el viaje, que es la peregrinación, sino también como todo lo que involucra el momento de su muerte. Entonces, hemos estado haciendo un trabajo bien bonito, hicimos también fechado, con Marcela Sepúlveda, Pablo Méndez Quirós, que son dos arqueólogos, arqueóloga y arqueólogos, súper relevante, sobre todo Marcela, a nivel internacional. Y bueno, con un equipo, tengo un equipo de trabajo enorme, con mucha gente involucrada,
también las voluntarias que trabajan, son antropólogas físicas que trabajan gratis, han trabajado en el proyecto. He trabajado con dos ingenieros de la Finisterra, con que hicimos toda también un modelamiento del momento de la muerte. Pues bueno, hicimos también la tomografía en la clínica alemana en este caso, y así hemos hecho muchísimas cosas, trabajado con la Universidad de Bradford, con la Universidad de Cape Town en Sudáfrica, en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva. Entonces tenemos un trabajo bien completo con el nuevo estudio del cuerpo del niño Cerro del Plomo. Pero enfocándonos en lo que hablábamos sobre el ritual mortuorio, acá el contexto es totalmente distinto, porque aquí sí se trata de un sacrificio humano. O sea, el niño no estaba enfermo ni nada, sino que no sé si indagan en las razones de por qué él era el elegido para dejarlo ahí en el Cerro del Plomo. Bueno, lo que hay que entender es que en el caso del Inca, la muerte no era como nosotros la conocemos. Entonces, en este caso, la muerte es más bien un tránsito hacia otro plano, que en el caso de los niños y niñas que eran ofrendados, y mujeres jóvenes también, que eran ofrendados, era para que ellos estuvieran con los dioses y fueran representantes de sus comunidades ante los dioses. Entonces era un verdadero honor que eligieran a un hijo, una hija, que generalmente eran hijos de curacas locales, de jefes locales, y era parte también de todas estas negociaciones que realizaba el Inca para la conquista efectiva de los territorios. Entonces acá en toda la parte más septentrional del imperio, de la parte sur del imperio del Collasuyo, que se llama, las huacas sagradas, los lugares, el paisaje sagrado era súper relevante para las comunidades locales. Entonces ya existían los apu, los lugares como por ejemplo los cerros que eran ya sagrados para la población local. Entonces lo que hace el Inca de alguna forma es que se posiciona sobre eso, como decir que lo absorbe, pero al mismo tiempo lo vuelve a sacralizar, le da un nuevo sentido. Y a través de la capacocha es que se hace, digamos, este ritual de ofrendar a los niños y niñas y mujeres jóvenes como para sacralizar esos lugares con un nuevo significado. Y de alguna forma hacer que la comunidad local participe y esa participación también los resignifica y los vuelve a ser parte de este nuevo territorio que está formando el imperio como conquista. Entonces una conquista que es más, que no es solamente política territorial, sino también es... Totalmente, todo este como abanico que surge a partir de esto, uno piensa hoy día con los ojos sin ni un contexto como, "¡Ah! ¿Cómo pudieron llevar a un niño a hacerlo caminar?". Tú me dices desde el Cusco hasta allá, hasta el Cerro del Plomo, que no sé cuántos metros de altura tiene, 5.000, 3.000 y tanto, ¿no? El niño estaba a 5.400 metros sobre el nivel del mar. Allá, bueno, que yo lo identifico siempre porque está ese glaciar, es la única montaña que uno ve desde Santiago que tiene nieve permanentemente y dice, pero ¿cómo? ¿Qué estaban pensando? Y además uno ve la réplica que está en el museo y es tan pequeñito, provoca ternura, no sé, pero bueno, tiene toda esta historia de detrás que tú nos compartes. Cuéntanos un poquito de él, está enterrado ahí, bueno, está en esta posición así como abrazado de sus piernas. No sé si esa sería su posición original o no. Aprovecho de preguntarte, ¿el cuerpo en sí está ahí en resguardo en el museo o qué pasó? Porque uno ve una réplica, digamos. Bueno, efectivamente el niño está acá, está conservado en una cámara de frío, entonces siempre se mantiene entre -2 y -4, y eso es lo que nos permite una conservación no solamente como 70 años que ha estado acá en el museo, sino que para el futuro también. Entonces siempre es un desafío el cuidado del cuerpo del niño para el museo. Esto es algo permanente. Nosotros estamos 24/7 pendientes de su conservación.
Entonces, no ha pasado, por ejemplo, que uno tenga que venir fin de semana porque falló la cámara, entonces hay que cambiarlo porque tiene una cámara auxiliar. Eh, y bueno, también es como que momentos de ir pensando en una mejor cámara o una cámara más moderna que donde pueda ser cambiado. Pero para eso significa una gran inversión, entonces hay que buscar financiamiento. Así que en eso estamos. Bueno, a cuidarlo como el regalón que es este niño el Así es. plomo. Los otros cuerpos también están en cámara de frío. ¿Cómo se conservan esto? Bueno, la mayoría de los cuerpos momificados provienen del desierto de Atacama. Y como hablábamos, la momificación natural se da por desecación. Entonces los cuerpos no necesitan estar en un ambiente controlado, solamente se tiene que controlar la humedad. Y por suerte Santiago es una ciudad seca. Entonces el museo ha tenido a lo largo de todos estos años de existencia súper buena conservación para los cuerpos momificados gracias a que el edificio y tanto la ciudad mantienen, digamos, una humedad bastante estable y por debajo, ¿cierto?, eh, de la humedad que podría hacerle daño, o sea, al niño, a los cuerpos. Porque básicamente, por ejemplo, en ciudades costeras es donde tenemos problemas para la conservación de los cuerpos, Claro, por la humedad. humedad, sales. Entonces ahí se tienen que poner otros sistemas, la deshumidificación, aire acondicionado, etc. Qué interesante todo esto. No nos queda mucho tiempo, pero mi mayor de las dudas es ¿por qué te interesa este tema? Uno de repente piensa como no, le tenemos, como no es, hemos ido alejando, ya no forma parte de nuestros ritos del día a día este contacto tan inmediato con la muerte como lo tenían estos pueblos que nos has compartido hoy. Le tenemos miedo a muchas cosas, sin embargo tú eliges y nos hablas con pasión sobre el trabajo con cuerpos, con muertos al fin y al cabo. ¿Por qué te ha llamado la atención este tema y has dedicado tu vida, tu profesión a estudiarlo? Bueno, desde chica en verdad me fascinó todo lo que era el estudio de los cuerpos humanos, desde el tema de evolución humana hasta los cuerpos egipcios, entonces era algo que me llamaba, pero que uno no sabe qué carrera es la que tiene que estudiar para hacer eso. Cuando yo entré a la Universidad de Chile en el 1997, imagínate, no existía antropología física, entonces yo pensaba estudiar arqueología. Y justo nos pasó que se abrió, cuando teníamos que tomar la especialidad, se abrió esta especialidad de antropología física, pero no de forma oficial, sino que podíamos tomar los cursos y recién el año 2002 se abrió de forma oficial. Y Ah, bueno, yo empecé con lo de la antropología forense, básicamente porque yo era asistente y ayudante del profesor Claudio Paredes, que trabajaba en antropología forense, que lamentablemente ya falleció. Lo que me motiva a mí es la reconstrucción de nuestro pasado. En este caso, yo no leo los libros, ¿cierto? O igual los tengo que leer, pero no soy como una historiadora, ¿cierto? Que va a las fuentes, sino que yo leo los cuerpos. Lo que la propia gente nos tiene que decir, esta gente del pasado, ¿cierto? A partir de lo que está grabado en sus cuerpos. Toda la vida de una persona se graba en tu cuerpo, ya sea las enfermedades que sufriste, lo mismo que hablamos del desgaste dental, por ejemplo, a veces usa los dientes como herramienta. Entonces, tú puedes visualizar cómo utilizaron los dientes. O, por ejemplo, puedes saber si una persona era diestra o no, o era zurda. wow. Puedes saber un montón de detalles que son para reconstruir la biografía de esa persona, sobre todo el tema de las enfermedades, por ejemplo. Pero también puede reconstruir la historia de la población a partir de esos detalles. Y eso también nos ayuda a comprender quiénes somos hoy en día y también a ir pensando en el futuro. Totalmente. Oye, y así ya la curiosidad. Tú ves un cuerpo y ya tienes tu ojo afinado, me imagino, ya con solo mirarlo, tal vez puedes decir, ah, esto va por aquí, antes de pasarlo por la tomografía y todas esas cosas. Bueno, pasa, sí, pero
siempre uno tiene que apegarse a los métodos a la hora de plasmarlo, digamos, en un informe o en una publicación. Sí. Entonces, claro, efectivamente uno ya tiene su ojo ahí, puede identificar rápidamente si un hombre, si una mujer, ver algún tema de enfermedades. Pero como te digo, todo siempre tiene que ser meticulosamente registrado y luego hay que revisar muchísima bibliografía para contrastar lo que tú estás planteando con lo que se ha publicado previamente. ¿Se pueden leer las causas de muerte, por ejemplo? Absolutamente. Aún que no sé, por no haya tejido. Sí, también. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Cómo quedan nuestros huesos, nuestra historia. Así es. Bueno, ha sido un tema fascinante, Verónica. Vamos a estar atentos a esa publicación de los sarcófagos de las momias egipcias que tienen ahí en el Museo de Historia Natural para que volvamos a encontrarnos y a conversar en detalle de este tema apasionante. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.